Ahora es el momento de hablar sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar entre 1914 y 1918. Comenzaremos repasando algunas de las diferentes causas y riesgos de guerra que llevaron al estallido de este conflicto. Cubriremos 4 de ellos. El primero es el nacionalismo. El nacionalismo como concepto significa aspirar a que un país sea lo más independiente posible de otros países. También implica la idea de que un país debe estar formado por un único pueblo que comparta ciertas características comunes, como el mismo idioma, una cultura semejante y la misma religión. Especialmente durante este periodo, por ejemplo, los nacionalistas franceses querían recuperar territorios que habían perdido frente a los alemanes. Muy relacionado con esto está la idea de que uno puede considerarse mejor que otros países y, por lo tanto, resulta humillante haber perdido partes de su territorio ante otro. Este es un tema muy sensible. Los nacionalistas franceses, en particular, querían recuperar esos territorios. Sin embargo, los alemanes se negaron porque Alemania quería convertirse en una gran potencia. Existían muchos países diferentes durante este periodo, a principios del siglo XX, que sostenían esta noción de nacionalismo. Creían que quienes compartían características comunes como el mismo idioma, una cultura similar y la misma religión debían formar una sola nación. La gente estaba dispuesta a iniciar conflictos para lograr esta nación unificada. Y si tomamos ahora a Gran Bretaña y a los británicos como ejemplo de nacionalismo, durante este periodo los británicos se sentían muy superiores. En su apogeo, Gran Bretaña controlaba aproximadamente entre el 20 y el 25% de la superficie terrestre mundial. Esto representa una cantidad inmensa de territorio y, por supuesto, de poder e influencia. Este es un punto crucial a considerar. Es en parte la razón por la que, por ejemplo, se enseña inglés en las escuelas de Suecia hoy en día, porque Gran Bretaña tuvo una influencia tan significativa en todo el mundo. Sin embargo, los británicos creían que eran superiores a otros pueblos y se sentían con derecho a tomar colonias y gobernar sobre otras naciones. Estas ideas comenzaron a desarrollarse en el siglo XIX y más tarde culminarían en el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Así pues, tenemos muchos grupos étnicos diferentes que simplemente quieren formar sus propios países. En Rusia, Gran Bretaña, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, la actual Turquía, hay muchos grupos étnicos que desean formar naciones autónomas. Este deseo está muy extendido en gran parte de Europa, y es una de las razones por las que estallará esta guerra. Otra causa es el imperialismo. Esto ocurre cuando un país busca obtener poder sobre otras regiones. Se desea poder e influencia, a menudo sobre zonas lejanas de la patria original. El ejemplo más grande de un imperio es, como mencionamos, Gran Bretaña. Sin embargo, también hay ejemplos como el Imperio Alemán y otros. Desde el siglo XVI, muchos países de Europa han competido en la colonización. Esta competencia se debe en parte a demostrar quién es el más grande y el mejor, pero también a acceder a recursos. Debido a que esta competencia es tan importante durante este periodo, los países comienzan a construir sus armadas para ampliar sus imperios y mantenerlos. Varios países de Europa construyen continuamente sus flotas para expandir y defender sus colonias. Por eso, a principios del siglo XX, tenemos armadas tan extensas. Se debe en gran medida a esta lucha por los imperios y por tener la mayor cantidad posible de colonias. La tercera causa son las alianzas. Estas alianzas existían antes de la guerra, y una alianza es simplemente un acuerdo para protegerse y apoyarse mutuamente si estalla un conflicto. Por un lado, tenemos la Entente, que incluye a Gran Bretaña, Francia, Prusia y Serbia. Por el otro, tenemos a las potencias centrales, que incluyen a Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estas alianzas existían antes de la guerra con la idea de que, si uno de los países aliados era atacado, los demás lo apoyarían. Sin embargo, crecía la inquietud. Si un bando comenzaba a reforzar su ejército, el otro no quería quedar en desventaja en caso de un ataque. Por lo tanto,
ambas alianzas empezaron a ampliar sus ejércitos y sus fuerzas armadas en preparación para un posible conflicto. Así que tenemos aquí dos bandos que aumentan su poder militar para estar listos en caso de guerra. La existencia de estas alianzas es fundamental y también es una razón importante por la que la guerra escalaría muy rápidamente una vez que comenzara. Sucedería en aproximadamente una semana. Pasemos ahora a la última causa, es decir, el asesinato en Sarajevo. A menudo se dice que este acontecimiento fue el detonante que inició todo el conflicto. Nos situamos en Sarajevo, Bosnia, donde ciertos grupos pretendían establecer una gran Serbia independiente. Durante este periodo, gran parte de Europa estaba influenciada por el Imperio Austrohúngaro, que ejercía mucho control. Estos grupos querían unir una parte significativa de los Balcanes en una gran Serbia. Existía una organización llamada Mano Negra, que vio la oportunidad de asesinar al heredero al trono austrohúngaro para eliminar lo que consideraban un obstáculo a su objetivo. Cuando el archiduque Francisco Fernando visitó Sarajevo, planearon asesinarlo. Primero intentaron bombardear su caravana, pero sobrevivió. Después se dirigió al ayuntamiento. La Mano Negra quedó devastada por su intento fallido. En el ayuntamiento, Francisco Fernando escuchó un discurso de bienvenida del alcalde, a pesar de estar furioso por el ataque anterior. Tras la ceremonia, el archiduque y su esposa, Sofía, regresaron a su automóvil para visitar el hospital, donde atendían a los heridos del atentado. Por casualidad, su coche se detuvo en una calle donde se encontraba un miembro de la Mano Negra, Gavrilo Princip. Aprovechando la oportunidad, Princip sacó una pistola y disparó tanto a Francisco Fernando como a su esposa. Ambos murieron, ya sea de inmediato o poco después. Este suceso se considera el punto de partida de la guerra, porque tras el asesinato, muchos países europeos se declararon la guerra entre sí. El asesinato de Francisco Fernando por Gavrilo Princip en Sarajevo se ve como la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. Su ambición era lograr una gran Serbia, un sueño para croatas, serbios, eslovenos y bosnios, un país unido con un idioma, cultura e historia similares. Esto es algo a lo que Austria-Hungría, el país marcado en naranja en el mapa, se opone firmemente. ¿Y cómo reaccionaron al asesinato de su príncipe heredero? Naturalmente, Austria-Hungría se enfureció, culparon a su país vecino, Serbia, y exigieron que todos los nacionalistas serbios fueran entregados a Austria-Hungría. De lo contrario, habría guerra. Esa fue la condición que impusieron. En Serbia se mostraron imperturbables y no pensaban cumplir esas exigencias porque Serbia contaba con el apoyo de Rusia, un país muy poderoso. Serbia creía que Austria-Hungría estaba fanfarroneando y nunca llegaría a actuar. Sin embargo, Austria-Hungría se aseguró de que Alemania la respaldara y entonces declaró la guerra. Y es entonces cuando el mundo se ve arrastrado al conflicto. Rusia y Austria-Hungría comienzan a luchar, con Rusia apoyando a Serbia y Alemania respaldando a Austria-Hungría. Alemania declara la guerra a Rusia. Posteriormente, los británicos y los franceses también declaran la guerra a Alemania, que forma parte de la Triple Alianza. En el transcurso de una semana, durante lo que se conoce como la Semana Negra, toda Europa se ve envuelta en la guerra. Así que ahora la situación es la siguiente. Por un lado tenemos a Gran Bretaña, Francia, Rusia y, por supuesto, Serbia. Por el lado de las potencias centrales, tenemos a Italia, Alemania y Austria-Hungría. Sin embargo, Italia cambiará de bando en mayo de 1915. Así que tenemos a Alemania y Austria-Hungría enfrentándose a los aliados. Como sabemos, Italia, Serbia y Rusia están en contra de Austria-Hungría. Al observar el mapa, Austria-Hungría debe librar la guerra en 3 frentes: Rusia al este, Serbia desde el sur e Italia desde el oeste. Esto significa que tiene que manejar un conflicto en 3 frentes distintos al mismo tiempo. Y la situación es aproximadamente la misma para Alemania. Los británicos vienen del noroeste, los franceses del oeste y, por supuesto, los rusos del este. Así que es una posición complicada que exige atención constante a varios frentes simultáneamente y la necesidad de repartir soldados entre ellos.
Lo que los alemanes optaron por hacer fue lanzar un ataque relámpago contra Francia a través de la neutral Bélgica, siguiendo el Plan Schlieffen. El objetivo era sorprender y tomar Francia rápidamente. La reacción francesa fue defenderse, incluso transportando soldados al frente en taxis, lo cual es un detalle histórico interesante. Y llegamos a Flandes, donde los combates continúan durante 4 años a lo largo de un frente de unos 500 kilómetros. Estas batallas están marcadas por generales impacientes que quieren avances rápidos y resultados inmediatos. Como resultado, simplemente envían a sus soldados a lanzarse a la refriega, con la esperanza de obtener éxitos rápidos. Esto lleva a que los soldados sean barridos por el fuego de ametralladoras y otras defensas. Este frente es donde mueren muchas personas por muy poca ganancia territorial. Otro ejemplo de la naturaleza devastadora de la Primera Guerra Mundial es la batalla de Verdún y la batalla del Somme. En Verdún se dispararon aproximadamente 20 millones de proyectiles. Se estima que unas 400.000 bajas británicas, 200.000 francesas y 600.000 alemanas perdieron la vida en estas batallas. A pesar de la enorme pérdida de vidas, las fuerzas de la Entente ganaron solo unos 11 kilómetros de territorio. Esto pone de relieve el inmenso costo humano por una ganancia territorial mínima, enfatizando la naturaleza estática de la guerra. Esto contrasta fuertemente con el Frente Oriental, donde Alemania luchó contra Rusia en un conflicto mucho más móvil. El Frente Occidental, como se ve en estas batallas, se volvió muy estancado durante mucho tiempo. Es crucial comprender esta diferencia al comparar los frentes, ya que el Frente Occidental registró enormes bajas con poco movimiento, mientras que el Frente Oriental fue más dinámico. Muchas vidas se perdieron por solo 11 kilómetros en el Frente Occidental, lo que ilustra la naturaleza brutal y fútil de la guerra de trincheras durante este periodo. En la Primera Guerra Mundial vemos un tipo de combate completamente nuevo, ya que fue realmente un choque entre lo antiguo y lo moderno. Por ejemplo, había unidades de caballería que cargaban directamente contra el fuego de ametralladoras, personificando el choque de tácticas del viejo mundo con la tecnología moderna. La guerra de trincheras que definió este conflicto implicaba que los soldados avanzaran, cavaran en el terreno y luego esperaran a que sucediera algo. De vez en cuando tenían que salir de las trincheras y cruzar la tierra de nadie, esperando capturar una trinchera enemiga sin ser barridos por las ametralladoras. La impaciencia de los generales, que exigían avances rápidos, a menudo obligaba a los soldados a abandonar las trincheras y lanzarse a cargas mortales en campos abiertos. Como resultado, muchos soldados murieron y las batallas ganaron muy poco terreno, con tropas que luchaban de un lado a otro por apenas unos kilómetros. Las condiciones eran horrendas, con enfermedades rampantes, barro y una mala higiene. Las enfermedades a menudo causaban bajas, no solo las armas. Las trincheras estaban infestadas de ratas, como se muestra en la imagen. Esta era la vida en las trincheras del Frente Occidental, donde los soldados pasaron 4 años soportando estas terribles condiciones. Una razón principal para el surgimiento del Frente Occidental y la guerra de trincheras es la llegada de nuevas armas. La ametralladora, aunque ya existía, había mejorado significativamente y ahora podía disparar una gran cantidad de balas, haciendo la guerra muy estática mientras ambos bandos se atrincheraban y colocaban estas ametralladoras. Cualquier intento de avance era rápidamente recibido con fuego mortal de ametralladoras, lo que llevó a un punto muerto en el que ninguno de los dos bandos podía progresar significativamente. Además, los cañones habían avanzado hasta el punto de que podían disparar proyectiles a varios kilómetros, lo que significaba que incluso las zonas alejadas del campo de batalla no estaban a salvo. Civiles y soldados por igual podían ser alcanzados por artillería de largo alcance.
lo que hacía peligroso estar cerca de las zonas de conflicto. Esto supuso un cambio significativo con respecto a guerras anteriores, en las que ataques a tanta distancia no eran tan frecuentes. Los aviones fueron otra tecnología nueva, utilizada inicialmente para el reconocimiento, para rastrear los movimientos enemigos y analizar el terreno. A medida que la guerra avanzaba, los aviones empezaron a lanzar bombas, añadiendo un nuevo nivel de peligro y haciendo sentir inseguras incluso las áreas que antes se consideraban seguras. Esta combinación de nueva armamentística y tácticas creó un entorno aterrador y mortal en el que los soldados vivían con miedo constante, sin saber cuándo llegaría el próximo ataque. Por lo que la Primera Guerra Mundial es quizás más conocida, es porque a menudo se la llama una guerra química. Durante este tiempo se utilizaron armas químicas como el gas venenoso. Este gas era letal, capaz de matar, destruir pulmones y provocar ceguera. Como se puede ver en la imagen inferior, hay una fila de soldados ciegos que perdieron la vista debido al gas. El gas era eficaz contra los soldados ocultos en las trincheras, porque podía liberarse desde contenedores y, si el viento soplaba en la dirección adecuada, se desplazaba hacia las trincheras. Esta amenaza constante aumentaba el terror de los soldados, ya que ni siquiera el aire que respiraban era seguro. Si el viento cambiaba de dirección, el gas podía volver hacia quienes lo habían liberado, afectando a menudo a los propios atacantes. Para hacer frente a esto, los soldados orinaban en paños y se tapaban la nariz y la boca, lo cual, aunque desagradable, era mejor que morir o que sus pulmones quedaran destruidos. Con el tiempo, se desarrollaron máscaras antigás para protegerse de estos ataques químicos. Comprender el uso del gas es fundamental para entender la naturaleza única y horrífica de esta guerra. Ahora puedes pasar a la página 4 de tu hoja de trabajo. Pasemos ahora al Frente Oriental, donde la guerra no fue tan estática como en el Frente Occidental. El Frente Oriental vio un conflicto mucho más móvil. Para soportar la presión de Rusia, se trasladaron soldados del Frente Occidental al Frente Oriental. Esta guerra afectó profundamente a Rusia, provocando una crisis económica y política debido a su alto coste y a otros factores. Una razón importante fue la industria subdesarrollada de Rusia, que no podía producir las nuevas armas necesarias. Esta situación fomentó un sentimiento revolucionario en Rusia que culminó con la ejecución del zar Nicolás II y su familia. La revolución fue impulsada por comunistas que querían abolir la propiedad privada y establecer una dictadura comunista. Lenin, que aparece en la imagen, lideró esta revolución. Recibió apoyo financiero y ayuda del Kaiser alemán Guillermo, quien lo ayudó a llegar a Rusia. La condición para este apoyo era que, si Lenin llegaba al poder, firmaría la paz con Alemania, cosa que hizo. Esta paz significaba que el Frente Oriental ya no era tan problemático, lo que permitió a Alemania trasladar soldados del Frente Oriental al Frente Occidental. Con la paz establecida con Rusia, la atención se centró en la política interna, lo que finalmente condujo al ascenso de Stalin. Pero esa es otra historia. Para establecer una nueva comparación, la guerra en el Frente Oriental fue mucho más móvil y abarcó zonas más amplias en comparación con el Frente Occidental. Esta movilidad se debió a varios factores. Se requerían movimientos más largos y una logística más compleja, ya que transportar soldados y materiales a grandes distancias resultaba difícil. Rusia también carecía de equipo moderno, lo que contribuyó a la naturaleza estática de la guerra en el Frente Occidental. Dado que Rusia no estaba tan industrializada como otros países europeos, el conflicto en el Frente Oriental no se estancó tanto. Además, la guerra provocó escasez de alimentos y enormes aumentos de precios, causando inflación. Esta presión económica significaba que Rusia no podía mantener el esfuerzo bélico a largo plazo. La guerra a menudo se reduce a qué lado puede soportar las penurias durante más tiempo, y en este caso, la incapacidad de Rusia para hacer frente a estos desafíos contribuyó finalmente a su retirada del conflicto. Así que Rusia finalmente busca la paz porque no solo sufre grandes pérdidas,
sino que también carece del desarrollo industrial necesario para sostener la guerra. El zar Nicolás II es ejecutado y el régimen de Lenin toma el poder. En 1917, Rusia firma un tratado de paz poniendo fin a su participación en la guerra. Con esto, la monarquía rusa queda abolida, convirtiéndose Nicolás II en el último zar de Rusia. Esto es solo un breve resumen de lo ocurrido, ya que esto se convirtió verdaderamente en una guerra mundial. Japón se unió al conflicto para apoderarse de la Polonia alemana en China. Soldados africanos fueron enviados al frente occidental, luchando principalmente para Francia. El Imperio Otomano, Turquía, se unió al lado de la Entente porque quería luchar contra Rusia. También hubo líderes árabes de varios pueblos que buscaban la independencia del Imperio Otomano y recibieron apoyo de Gran Bretaña, cuya ambición era dividir el Imperio Otomano en varios países más pequeños. Pero también debemos hablar de Estados Unidos, ya que ellos también se unieron a la guerra. La razón principal fueron los submarinos alemanes que atacaban barcos estadounidenses en el Atlántico, como el hundimiento del Lusitania, donde murieron muchos estadounidenses. Además, Alemania intentó incitar a México a atacar a Estados Unidos y Texas para debilitar a los Estados Unidos. Finalmente, Estados Unidos decidió entrar en la guerra. Para 1917, Alemania atravesaba graves dificultades militares y económicas, con una hambruna generalizada entre su población. Presionado desde muchos frentes, el 11 de noviembre de 1918 se firmó un armisticio en el Palacio de Versalles, en Francia. Se acordó que a las 11 en punto del 11 de noviembre cesarían los combates. Incluso hay relatos de batallas que continuaron hasta el momento exacto en que el armisticio entró en vigor, con soldados luchando hasta el último minuto. Sí, veamos una breve línea de tiempo. En primer lugar, tenemos el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Este acontecimiento conduce a la Semana Negra, durante la cual la Entente y las potencias centrales se declaran la guerra entre sí. El hundimiento del Lusitania por un submarino alemán aumenta la tensión entre Alemania y Estados Unidos. Italia cambia de bando y declara la guerra a Austria-Hungría. La batalla del Somme comienza el 7 de mayo de 1915 y 6 meses después se utilizan tanques en combate por primera vez. Después, Estados Unidos entra en la guerra en 1917. Más tarde, ese mismo año, tiene lugar la Revolución Rusa, que conduce a la toma del poder por parte de los bolcheviques. El zar Nicolás II y su familia son ejecutados y Lenin asume el control de Rusia. Se firma un armisticio, acordando que los combates cesarán el 11 de noviembre a las 11 en punto. Finalmente, se firma el Tratado de Versalles, pero hablaremos de ello con más detalle en breve. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial incluyen la formación de la Sociedad de Naciones, NF, creada para garantizar la paz. Esta organización evolucionó finalmente hasta convertirse en las Naciones Unidas, ONU. Aunque la Sociedad de Naciones pretendía mantener la paz, en última instancia, no fue muy exitosa, ya que estalló una nueva guerra mundial solo 20 años después. Además, surgieron varios países nuevos. Estonia, Letonia y Lituania se separaron de Rusia y se convirtieron en naciones independientes. Polonia fue restablecida como país y el Imperio Austrohúngaro se disolvió, lo que dio lugar a la creación de Checoslovaquia y Yugoslavia como nuevos estados. Como resultado, el mapa de Europa se rediseñó significativamente debido a la Primera Guerra Mundial, dando lugar al panorama geopolítico de esa época. Pero ahora hablemos del Tratado de Versalles, una consecuencia muy importante de la Primera Guerra Mundial. Este fue el tratado de paz negociado por las potencias victoriosas, principalmente Francia y Gran Bretaña, con el objetivo de hacer que Alemania quedara tan debilitada que nunca pudiera volver a hacer la guerra. Pretendían imponer severas sanciones a Alemania para compensar los daños causados, ya que responsabilizaban únicamente a Alemania de la guerra. Alemania tuvo que pagar enormes reparaciones a Francia y a las demás naciones vencedoras. Además, el ejército alemán se restringió a solo 100.000 hombres y su armada se desmantelaría por completo.
Este tratado enfureció enormemente a los alemanes, perjudicó gravemente su economía y sumió al país en la pobreza. Las duras condiciones del Tratado de Versalles influyeron significativamente en el periodo de entreguerras y fueron un factor importante que permitió el ascenso de Hitler al poder en Alemania. Las dificultades económicas y la humillación nacional resultantes del tratado alimentaron un amplio resentimiento en Alemania, creando un terreno fértil para ideologías extremistas. Comprender el Tratado de Versalles es crucial, ya que contribuyó directamente a las condiciones que llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Este tratado es un vínculo clave entre las dos guerras mundiales, demostrando cómo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial sentaron las bases del siguiente gran conflicto. Ahora, al acercarnos al final de este video, puedes mirar la lista de la izquierda. Contiene temas esenciales que debes comprender. Debes conocer las causas de la Primera Guerra Mundial. Es importante conocer la situación tanto en el frente occidental como en el frente oriental. También es esencial comprender las nuevas armas y cómo influyeron en la forma de hacer la guerra. Debes entender por qué terminó la guerra. Por último, son temas vitales las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y cómo concluyó la guerra. Si sientes que te falta conocimiento sobre alguna parte, puedes volver a ver el video. Además, necesitas familiarizarte con los términos. Los términos se traducen del sueco a tu idioma en la descripción del video. Consulta la descripción para asegurarte de entender todos los términos. Gracias por ver el video, y si quieres ver el siguiente, puedes hacer clic aquí arriba.